Tormenta de nieve lo llevó a una cueva, y a una viuda apache que jamás imaginó. El viento soplaba con fuerza en la cima de la montaña, arrancando pequeñas ráfagas de nieve que se elevaban como polvo plateado en el aire. Marcos avanzaba con cuidado, cada paso costándole un esfuerzo enorme, pues la nieve acumulada dificultaba su avance. Había salido temprano esa mañana con la intención de recorrer un sendero que siempre había soñado explorar, pero la belleza de la montaña pronto se convirtió en un desafío inesperado. La temperatura había bajado más de lo que esperaba, y cada respiración le hacía sentir el frío penetrante que calaba hasta los huesos. Al principio, Marcos había disfrutado del paisaje. Las montañas cubiertas de nieve se extendían hasta donde la vista podía alcanzar, y el cielo, de un azul profundo, contrastaba con el blanco inmaculado del terreno. Todo parecía perfecto para una aventura tranquila y llena de fotos impresionantes. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. De repente, las nubes comenzaron a amontonarse, oscureciendo el cielo en cuestión de minutos. Una tormenta de nieve se acercaba, y el viento se intensificaba a cada instante. Marcos intentó seguir el sendero, pero pronto se dio cuenta de que era difícil mantener la dirección. La nieve cubría las señales del camino y la visibilidad era casi nula. Sentía que cada paso lo alejaba un poco más de la seguridad. Su mochila, cargada con lo esencial para el día, se sentía pesada sobre sus hombros, y el frío comenzaba a hacerle temblar las manos y los pies. No podía permitirse errores, la montaña era hermosa, pero también traicionera. Después de unos minutos caminando, Marcos decidió buscar refugio. La tormenta parecía crecer rápidamente, y el viento aullaba de manera insistente, golpeando su rostro y sus hombros. Miró a su alrededor y notó que las rocas más grandes se agrupaban formando lo que parecía una pequeña cueva. Su corazón se aceleró, no sabía si la cueva estaba vacía o habitada, pero la idea de resguardarse del frío era más fuerte que cualquier duda. Con cuidado, se acercó a la entrada y evaluó el lugar. La cueva era estrecha y oscura, pero ofrecía una protección inmediata contra el viento helado. Al entrar, Marcos sintió un alivio momentáneo. El sonido del viento disminuyó y el frío, aunque todavía presente, era menos intenso. Observó el interior con atención, había rastros de alguien que había pasado tiempo allí, aunque no podía distinguir claramente de quién se trataba. Algunas piedras alineadas sugerían que alguien había hecho un pequeño fuego, y un par de utensilios rudimentarios estaban colocados en un rincón. Todo parecía antiguo, como si la cueva hubiera sido utilizada por distintas personas en diferentes momentos, pero lo suficiente para ofrecer refugio a quien necesitara un respiro. Marcos se sentó, apoyando la espalda contra la pared de roca y respirando profundamente. Cada inhalación le recordaba el frío que había dejado atrás, y cada exhalación era un pequeño alivio. Sabía que debía mantenerse caliente, así que revisó su mochila y sacó un abrigo extra y unos guantes. Los colocó con cuidado, ajustándolos para proteger mejor su cuerpo del frío que aún persistía. La tormenta afuera rugía sin cesar, y Marcos se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta al entrar en la cueva. Había encontrado un refugio temporal, pero su mente no podía dejar de pensar en lo que le esperaba afuera. Mientras se acomodaba, sus pensamientos empezaron a divagar. Recordó a su familia y los consejos que siempre le daban antes de salir a la montaña. Prepárate para lo inesperado, solía decir su madre. Marcos entendió que esas palabras cobraban sentido en ese momento. La montaña, con toda su belleza, también era un recordatorio de lo impredecible que podía ser la naturaleza. Cada ráfaga de viento y cada copo de nieve eran señales de respeto y humildad frente al poder del entorno. El tiempo parecía pasar lentamente dentro de la cueva. Marcos escuchaba cómo el viento golpeaba las rocas y cómo la nieve se acumulaba afuera. La oscuridad del interior le daba cierta sensación de seguridad, pero también despertaba su curiosidad. Quería explorar más, conocer la cueva en detalle y descubrir si había algo más que un refugio temporal. Se levantó con cuidado y caminó hacia el fondo, tocando la superficie de las rocas, notando la humedad y la textura áspera.
Cada paso era medido, consciente de que la cueva podía ser un espacio seguro, pero también desconocido. De repente, algo llamó su atención. Entre las sombras, percibió una figura sentada más allá del fondo de la cueva. Marcos se detuvo, sorprendido y cauteloso. No podía ver con claridad, pero parecía alguien. Su corazón empezó a latir con fuerza, no esperaba encontrar a nadie allí. La figura, envuelta en ropas sencillas, estaba quieta, como observándolo. Marcos respiró hondo, intentando calmar la mezcla de miedo y curiosidad que lo invadía. La tormenta afuera seguía su curso, pero en ese momento, la presencia dentro de la cueva capturaba toda su atención. El silencio entre ambos se prolongó, mientras Marcos se mantenía firme, sin dar un paso más. La figura, finalmente, levantó la mirada, y sus ojos se encontraron. Eran ojos que reflejaban experiencia, calma y un tipo de fuerza que no necesitaba palabras para expresarse. La persona era una mujer mayor, con rasgos que sugerían una vida de trabajo, pero también de sabiduría. Marcos comprendió, de manera instintiva, que estaba ante alguien que conocía muy bien la montaña y sus secretos. La mujer no dijo nada al principio, pero su gesto era suficiente para que Marcos supiera que podía confiar, al menos por ahora. Decidió acercarse lentamente, mostrando con gestos que no representaba una amenaza. La mujer le hizo un pequeño gesto con la mano, invitándolo a acercarse más. Con cuidado, Marcos se sentó a una distancia respetuosa, observando cómo la mujer se movía con tranquilidad dentro de la cueva. Parecía conocer cada rincón, cada piedra, y cada objeto que había allí. Su presencia transmitía seguridad, y Marcos sintió que, por primera vez desde que comenzó la tormenta, podía relajarse un poco. Había encontrado no solo un refugio físico, sino también una presencia humana que lo ayudaba a enfrentar el miedo del exterior. Mientras el tiempo pasaba, Marcos comenzó a hablar suavemente, compartiendo su experiencia en la montaña y su sorpresa por la tormenta repentina. La mujer escuchaba atentamente, asintiendo con gestos y expresiones que demostraban comprensión. No hacía falta mucho diálogo, el simple hecho de estar juntos en ese espacio compartido creaba un vínculo silencioso. Marcos entendió que la montaña podía ser solitaria y peligrosa, pero también podía unir a personas de maneras inesperadas. La noche comenzó a caer, y la oscuridad en el exterior se intensificó. Marcos y la mujer se acomodaron cerca del pequeño fuego que ella encendió, su luz temblorosa iluminando la cueva y sus rostros. La tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la cueva había un refugio seguro, un espacio de calidez y tranquilidad. Marcos observaba a la mujer, intrigado por su vida y su conexión con aquel lugar. La historia que comenzaba a surgir entre ellos estaba llena de misterio y respeto, y Marcos sabía que esa noche marcaría un antes y un después en su vida. Mientras se acomodaba para pasar la noche, Marcos pensó en la ironía de la situación, una tormenta de nieve lo había llevado a una cueva desconocida, y allí había encontrado a alguien que jamás hubiera imaginado conocer. La montaña, con todo su poder, lo había llevado a un encuentro inesperado, y en medio de la adversidad, había surgido una oportunidad para aprender, para descubrir y para conectar con otra persona de manera profunda y silenciosa. Era un recordatorio de que la vida a veces ofrece caminos inesperados, y que la naturaleza, por más desafiante que sea, también puede abrir puertas hacia experiencias únicas y enriquecedoras. Marcos despertó al amanecer con el murmullo lejano de la tormenta disminuyendo lentamente afuera. La cueva estaba tranquila, y la luz del sol entraba por la pequeña apertura, dibujando sombras que parecían bailar sobre las paredes de roca. La mujer, que se encontraba a un lado, ya estaba ocupada en sus tareas matutinas, recogiendo leña y ajustando lo que parecía un pequeño fuego apagado. Marcos la observó con atención, notando la manera en que se movía, cada gesto era firme, seguro y lleno de experiencia. Era evidente que había pasado muchos años adaptándose a la vida de la montaña, aprendiendo a sobrevivir en condiciones que para otros serían imposibles. El joven decidió levantarse y ayudarla.
Aunque no sabía exactamente qué hacer, no quería ser una carga. Tomó un poco de leña que estaba cerca del fuego y la acercó cuidadosamente, sin romper la calma de la mujer. Ella le sonrió brevemente, como señal de reconocimiento, y Marco sintió que ese simple gesto era una especie de bienvenida. No había palabras complicadas entre ellos, la comunicación se estaba dando de manera natural, basada en la acción y la atención. Marcos entendió que la confianza en la cueva se ganaba poco a poco, con paciencia y respeto. Después de encender de nuevo el fuego, la mujer comenzó a preparar algo sencillo para desayunar. Sacó de su mochila de tela algunos ingredientes que parecía guardar con mucho cuidado, granos, raíces y algunas hierbas secas. Marcos observó fascinado cómo trabajaba, cada movimiento estaba pensado, y cada decisión parecía estar basada en años de experiencia. Él nunca había visto a alguien preparar alimentos con tanta precisión y calma al mismo tiempo. La mujer no hablaba mucho, pero con sus acciones enseñaba más que cualquier explicación larga. Mientras desayunaban, Marcos aprovechó para mirar alrededor de la cueva con más detalle. Descubrió pequeñas herramientas, utensilios rudimentarios y un par de objetos personales que seguramente pertenecían a la mujer. Había también algunos dibujos simples en la pared, como si ella hubiera plasmado recuerdos o símbolos importantes de su vida. Marco sintió una mezcla de respeto y curiosidad. La cueva no era solo un refugio temporal, era un hogar, un espacio lleno de historia, de recuerdos y de vida, aunque aislado del mundo exterior. La mujer, notando el interés del joven, comenzó a mostrarle algunos de los objetos. Le enseñó cómo se preparaban ciertos alimentos, cómo encender un fuego usando piedras y madera seca, y cómo mantenerse abrigado y seguro incluso en medio del frío más intenso. Marcos escuchaba con atención y trataba de aprender todo lo posible. Cada pequeña lección era valiosa, y la manera en que ella la enseñaba hacía que incluso las tareas más simples parecieran fascinantes. No era solo supervivencia, era un aprendizaje sobre la vida en armonía con la naturaleza. A medida que el día avanzaba, Marcos y la mujer comenzaron a hablar un poco más. Ella le contó que había vivido toda su vida cerca de la montaña y que había aprendido a cuidar de sí misma desde muy joven. Era una viuda que había perdido a su esposo hacía muchos años, y desde entonces había optado por llevar una vida tranquila, alejada de la ciudad y del ruido. Su conocimiento de la montaña no solo incluía cómo sobrevivir al frío, sino también cómo interpretar el clima, encontrar agua potable y reconocer plantas y animales. Marcos estaba asombrado, cada palabra que ella decía estaba llena de sentido común y sabiduría práctica. Curioso, Marcos preguntó por qué había elegido vivir sola. La mujer, con una mirada que combinaba nostalgia y determinación, explicó que la montaña le había enseñado a confiar en sí misma y en sus propios instintos. Aunque había momentos de soledad, también había libertad, la libertad de seguir su propio ritmo, de respetar la naturaleza y de vivir sin depender de otros. Marcos sintió un respeto profundo por ella. Había algo admirable en alguien capaz de enfrentar el mundo con valentía y calma, sin miedo ni ansiedad excesiva. Decidido a conocer más, Marcos le preguntó sobre la cueva misma, cómo la había encontrado, por qué la había elegido, y cómo se había adaptado a vivir allí durante tanto tiempo. La mujer explicó que la cueva era un refugio antiguo, conocido por su seguridad durante las tormentas de nieve. Con el tiempo, había ido adaptándola a sus necesidades, haciendo de cada rincón un lugar útil y confortable. Marcos escuchaba atento, absorbiendo cada detalle, sorprendido por la cantidad de cuidado y conocimiento que se requería para vivir así. No era solo resistencia física, era también inteligencia, paciencia y amor por la vida. A media mañana, Marcos decidió explorar un poco los alrededores de la cueva. La mujer lo acompañó hasta la entrada, señalando caminos seguros y zonas que debían evitar. El viento había disminuido, y la nieve comenzaba a derretirse ligeramente con los primeros rayos de sol. Mientras caminaban, la mujer compartía historias breves sobre la montaña, animales que solían acercarse a la cueva, cambios de clima que debía anticipar,
y como cada señal en el entorno podía indicar peligro o alimento. Marcos se sorprendió de la cantidad de detalles que ella podía notar, una hoja movida por el viento, una roca ligeramente diferente, o incluso la dirección de un aroma en el aire. Marcos comenzó a entender que la mujer había desarrollado una conexión especial con la montaña. No solo conocía su terreno, parecía comprenderlo a un nivel casi instintivo. Cada paso que daba con ella le enseñaba algo nuevo, como caminar sin cansarse demasiado, como elegir rutas seguras, y como observar el entorno sin perderse en el miedo. La montaña, que al principio había sido una amenaza, empezaba a convertirse en un espacio de aprendizaje y admiración, gracias a la guía de alguien que conocía sus secretos mejor que nadie. Cuando regresaron a la cueva, Marcos sentía que había aprendido más en unas pocas horas que en todas sus excursiones anteriores. La mujer lo miraba con una mezcla de amabilidad y prudencia, reconociendo su esfuerzo y curiosidad, pero también asegurándose de que respetara los límites del lugar. La cueva no era solo un refugio, era un hogar con reglas implícitas, y Marcos debía adaptarse a ellas para poder quedarse seguro. Aprendió a organizar su mochila, a cuidar de sus pertenencias y a mantener la pequeña cueva limpia y ordenada. La tarde llegó con un cielo parcialmente despejado, y la luz cálida del sol iluminaba la entrada de la cueva. Marcos y la mujer aprovecharon para recoger agua de un pequeño arroyo cercano, mostrando cómo filtrarla y purificarla antes de beber. Cada acción era un recordatorio de que la montaña ofrecía recursos y se sabía cómo encontrarlos y utilizarlos. Marcos sentía que estaba entrando en un mundo nuevo, lleno de conocimientos prácticos que solo se podían aprender con experiencia y paciencia. Mientras preparaban la comida de la tarde, la mujer le enseñó a Marcos algunas palabras en su lengua nativa. No era un idioma que él conociera, pero las palabras parecían encajar con la naturaleza que los rodeaba, simples, directas y llenas de significado. Cada término describía algo importante, un tipo de árbol, un animal, o incluso un concepto relacionado con la supervivencia y el respeto por la tierra. Marcos se sintió conectado con ese aprendizaje, como si, por un momento, pudiera ver el mundo a través de sus ojos, comprendiendo la armonía entre la vida humana y la naturaleza. La noche comenzó a caer de nuevo, y la cueva se llenó de sombras y silencio. Marcos estaba agotado, pero no por el frío ni por la caminata, estaba cansado de absorber tanto conocimiento y de experimentar tantas emociones nuevas en tan pocas horas. La mujer encendió un fuego pequeño y cálido, y se sentaron cerca, compartiendo una comida simple pero nutritiva. En ese momento, Marcos comprendió que la tormenta de nieve que lo había llevado hasta allí no era solo un obstáculo, sino también una oportunidad. Una oportunidad para conocer a alguien extraordinario, para aprender sobre la vida en la montaña, y para descubrir un mundo que nunca habría imaginado. Al acostarse esa noche, Marcos pensó en lo sucedido durante el día. Cada lección, cada gesto y cada palabra de la mujer habían cambiado su perspectiva. La cueva, que al principio había sido un refugio temporal, ahora se sentía como un lugar de descubrimiento y crecimiento. Marcos entendió que su vida jamás volvería a ser la misma, porque la montaña y la mujer que la habitaba le habían enseñado algo invaluable, la fuerza de la paciencia, el respeto por la naturaleza y la capacidad de aprender de quienes nos rodean, incluso en las circunstancias más inesperadas. La mañana siguiente llegó con un aire más claro y una nieve más ligera cubriendo la montaña. Marcos se despertó sintiéndose más descansado que el día anterior, aunque sus músculos aún recordaban el esfuerzo de la caminata y de adaptarse al frío intenso. La cueva, que antes le había parecido solo un refugio temporal, ahora comenzaba a sentirse como un lugar de protección y aprendizaje. La mujer apache, a quien él todavía no conocía del todo, se movía con naturalidad por el espacio, como si la cueva fuera una extensión de su propio cuerpo. Cada gesto suyo reflejaba experiencia, conocimiento y calma. Marcos la observaba en silencio, intentando memorizar sus movimientos, como si fueran lecciones sin palabras. Esa mañana, ella le propuso que dieran un paseo cercano, para enseñarle algunos secretos de la montaña que solo alguien con años de experiencia podría conocer.
Marcos aceptó con entusiasmo y, después de asegurarse de llevar ropa adecuada, salieron hacia un pequeño sendero que descendía suavemente entre rocas cubiertas de nieve y arbustos bajos. Mientras caminaban, la mujer comenzó a hablar sobre las señales que indicaban cambios en el clima. Señalaba ciertos árboles, observaba la dirección del viento y le enseñaba a leer las nubes y la forma en que la nieve se acumulaba sobre las rocas. Marcos estaba fascinado. Cada pequeño detalle que ella señalaba le mostraba un mundo que antes le parecía desconocido e imposible de comprender. Caminando más adentro de la montaña, Marcos comenzó a notar que la mujer tenía un conocimiento profundo sobre la flora y la fauna local. Le mostraba plantas que podían servir como alimento, raíces que tenían propiedades curativas y cómo identificar huellas de animales sin perderse en la inmensidad del paisaje. Cada descubrimiento lo llenaba de asombro. Era como si la naturaleza misma hablara a través de ella, y Marcos se dio cuenta de que había mucho más por aprender de lo que jamás había imaginado. Sentía que la montaña estaba viva y que la mujer era su intérprete. En un momento, mientras cruzaban un pequeño arroyo parcialmente congelado, Marcos resbaló y casi cae al agua helada. La mujer reaccionó rápidamente, tomándolo del brazo y ayudándolo a mantenerse en pie. Aunque fue un instante breve, para Marcos fue una revelación. La cueva y la montaña no solo eran lugares de aprendizaje y calma, sino también espacios donde la atención y el cuidado mutuo eran esenciales para sobrevivir. El gesto de la mujer le hizo sentir confianza, y también un respeto profundo por su habilidad y prudencia. Comprendió que, aunque estaba aprendiendo a moverse en ese mundo, todavía dependía de la experiencia de alguien que conocía la montaña mejor que él. Después del arroyo, se detuvieron en una pequeña loma desde donde se podía ver un paisaje impresionante, montañas nevadas que se extendían hasta el horizonte y valles cubiertos por un manto blanco. Marcos quedó sin palabras. La mujer le explicó que ese lugar era especial, un punto desde donde ella podía observar el clima, los caminos de los animales y la dirección del viento. Era un lugar de vigilancia, pero también de reflexión. Mientras admiraban la vista, ella le contó algunas historias breves sobre cómo había llegado a conocer cada rincón de la montaña y cómo la soledad la había hecho más fuerte, más observadora y más paciente. Marcos sentía que cada palabra que ella decía llevaba consigo siglos de experiencia condensados en historias sencillas. Al descender de la loma, la mujer le enseñó cómo preparar un pequeño refugio temporal en caso de tormenta. Marcos observaba cada movimiento con atención, cómo colocar ramas y hojas de manera que protegieran del viento, cómo hacer un pequeño agujero para el humo del fuego, y cómo asegurarse de que el refugio fuera seguro y estable. Era evidente que cada acción tenía un propósito, y Marcos entendió que la supervivencia en la montaña no era solo cuestión de fuerza física, sino también de ingenio, paciencia y observación constante. Cada lección lo hacía sentirse más conectado con la naturaleza y más capaz de enfrentar lo desconocido. Cuando regresaron a la cueva, la tarde ya había avanzado, y la luz del sol comenzaba a suavizarse sobre la nieve. Marcos ayudó a la mujer a organizar la cueva, colocando leña cerca del fuego y asegurándose de que todo estuviera en orden. La mujer lo observaba con una mezcla de aprobación y ligera sonrisa, como si reconociera su esfuerzo y su disposición para aprender. En ese momento, Marcos sintió que algo importante estaba cambiando en su interior, ya no era solo un visitante en la montaña, sino alguien que comenzaba a comprender su lenguaje y a respetar sus reglas. Mientras preparaban la cena, la mujer le enseñó a Marcos a hacer un tipo de pan simple con los ingredientes que tenían. Era un proceso lento, que requería paciencia y cuidado, pero cada paso estaba lleno de aprendizaje. Marcos se sorprendió de cómo algo tan sencillo podía ser tan gratificante cuando se hacía con atención y respeto. Mientras el pan se cocinaba, ella le habló sobre la importancia de la perseverancia, la observación y la gratitud. Marcos sentía que cada palabra no solo hablaba de la vida en la montaña, sino también de la vida en general, la necesidad de ser consciente, paciente y agradecido por lo que se tiene. Después de la cena, mientras el fuego crepitaba suavemente, Marcos comenzó a hacer preguntas sobre la vida de la mujer antes de llegar a la cueva.
Ella le contó brevemente que había crecido en una comunidad cercana, aprendiendo desde pequeña a respetar la naturaleza y a valorar cada recurso que ofrecía. Recordó su matrimonio, el amor que había tenido y la pérdida de su esposo, y cómo eso la había llevado a elegir la soledad de la montaña. Aunque las palabras eran pocas y simples, Marcos percibió la profundidad de sus experiencias y la fortaleza que había desarrollado. Era alguien que había aprendido a enfrentar la vida con calma, conocimiento y humildad. Más tarde, la mujer comenzó a hablar sobre la importancia de la observación y la paciencia en la vida diaria. Le explicó a Marcos cómo la montaña le había enseñado a esperar, a notar detalles pequeños que otros podrían pasar por alto y a comprender que cada acción tiene consecuencias. Marcos escuchaba atentamente, absorbiendo cada enseñanza y sintiendo que su perspectiva sobre la vida estaba cambiando. Lo que antes le parecía solo un desafío físico ahora se revelaba como una lección profunda sobre cómo vivir, cómo adaptarse y cómo aprender de cada situación. Durante la noche, mientras Marcos se preparaba para descansar, reflexionó sobre todo lo que había aprendido en solo 2 días. La cueva ya no era simplemente un refugio temporal, era un espacio lleno de conocimiento, de historias y de experiencias que solo alguien con años de vida podía ofrecer. La mujer apache no era solo una guía, sino un ejemplo de cómo la vida puede enseñarnos a ser fuertes, pacientes y respetuosos con el mundo que nos rodea. Marcos comprendió que su encuentro con ella y la montaña no era casual, la tormenta que lo había obligado a buscar refugio lo había llevado a un aprendizaje profundo y a un vínculo inesperado. Mientras cerraba los ojos, Marcos sintió una mezcla de tranquilidad y curiosidad. Había aprendido mucho, pero sabía que todavía quedaba mucho por descubrir. La mujer y la cueva le ofrecían no solo protección, sino también una oportunidad única de conocer un mundo diferente, de comprender la naturaleza y de aprender a vivir con respeto y atención. La tormenta que parecía un obstáculo al principio ahora se revelaba como el inicio de una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Marcos comprendió que la montaña tenía su propio ritmo y sus propias reglas. Aprender de ella significaba observar, adaptarse y confiar en quienes conocían sus secretos. La mujer apache no solo le enseñaba a sobrevivir, sino también a apreciar la belleza, la calma y la sabiduría que existía en cada rincón del mundo natural. Marcos se durmió con la certeza de que, aunque el camino de regreso a la civilización podría ser inevitable, su vida ya había cambiado de manera profunda, y que las lecciones de la montaña y de la mujer lo acompañarían para siempre. La cuarta mañana en la cueva comenzó con un frío suave que anunciaba la llegada de un día despejado. Marcos despertó temprano, como de costumbre, y miró por la entrada de la cueva. La nieve del exterior brillaba bajo la luz del sol, y un silencio profundo se extendía sobre la montaña. La mujer apache ya estaba despierta, acomodando las pequeñas provisiones que había preparado la noche anterior. Cada movimiento suyo era meticuloso, lleno de propósito y cuidado. Marcos la observaba con respeto. En solo unos días, había aprendido a reconocer la calma y la fuerza silenciosa que emanaba de ella. Esa mujer era más que un refugio temporal, era una guía de vida. Ese día, la mujer decidió llevar a Marcos más allá de los senderos que habían recorrido antes. Su objetivo era mostrarle lugares secretos que solo alguien que vivía en la montaña desde hace años podría conocer. Caminando entre rocas cubiertas de nieve y arbustos bajos, ella le enseñó cómo identificar rutas seguras y cómo notar señales de animales o cambios en el clima antes de que fueran evidentes. Marcos seguía cada instrucción con atención, asimilando cada detalle. La mujer le explicaba que la supervivencia en la montaña no se trataba solo de fuerza física, sino de observación, paciencia y respeto por la naturaleza. Mientras avanzaban, Marcos comenzó a sentir una conexión más profunda con el entorno. La nieve ya no le parecía un obstáculo, era un indicador del tiempo, de la dirección del viento y del tipo de terreno que tenían delante. Cada árbol, cada roca y cada huella en la nieve contaba una historia, y la mujer era la narradora que le enseñaba a interpretarlas. Marcos se maravillaba de su conocimiento, de su capacidad para anticipar lo que la montaña ofrecía o escondía.
La experiencia era mucho más que aprendizaje físico, era una lección sobre cómo observar el mundo con atención y respeto. Al mediodía, llegaron a un pequeño claro rodeado de rocas, donde la nieve formaba figuras suaves y brillantes bajo el sol. La mujer comenzó a enseñar a Marcos cómo recolectar agua de pequeñas filtraciones entre las rocas y cómo purificarla para beber sin riesgo. Cada paso requería precisión y cuidado, y Marcos aprendió rápidamente que pequeños descuidos podían hacer la diferencia entre tener agua segura o no a través de estas enseñanzas. La mujer le mostraba también la importancia de la paciencia, de pensar antes de actuar y de mantener la calma incluso ante situaciones aparentemente simples. Después de beber y descansar un poco, la mujer le pidió a Marcos que la siguiera hacia un lugar más escondido. Caminaban entre rocas y arbustos bajos, siguiendo un sendero apenas visible. Marcos notó cómo ella podía desplazarse sin hacer ruido, sin romper ramas ni dejar huellas profundas en la nieve. Era como si la montaña misma le respondiera, reconociendo a alguien que la respetaba. La mujer le explicó que moverse en silencio y con cuidado era una forma de protegerse y de vivir en armonía con el entorno. Cada lección reforzaba la paciencia y la observación que Marcos estaba aprendiendo en estos días. Finalmente, llegaron a un pequeño refugio natural formado por rocas grandes y planas, que la mujer había usado en ocasiones anteriores para protegerse de tormentas repentinas. Allí se sentaron a descansar, y ella comenzó a contarle más sobre su vida, sobre su familia y cómo había aprendido a vivir de manera independiente. Marcos escuchaba con atención, fascinado por la forma en que la mujer combinaba historias personales con lecciones prácticas sobre la vida y la montaña. Era evidente que cada experiencia que ella había tenido, cada desafío que había enfrentado, se había convertido en una oportunidad para aprender y crecer. Mientras hablaban, Marcos le preguntó cómo se sentía viviendo sola en un lugar tan aislado. La mujer reflexionó un momento antes de responder, explicando que la soledad le había enseñado a confiar en sí misma, a valorar cada recurso y a apreciar los pequeños detalles de la vida. La independencia no significaba aislamiento, significaba libertad y responsabilidad al mismo tiempo. Marcos comprendió que la mujer no solo le enseñaba habilidades físicas para sobrevivir, sino también una forma de vivir más consciente, más atenta y más respetuosa con la naturaleza y consigo mismo. Por la tarde, decidieron regresar a la cueva, pero en el camino Marcos sintió algo que no había experimentado antes, una mezcla de respeto, admiración y curiosidad por la mujer que lo guiaba. Cada gesto suyo, cada palabra y cada enseñanza le mostraban un mundo completamente distinto al que conocía. La montaña, que al principio parecía un enemigo difícil de enfrentar, ahora se sentía como un lugar lleno de conocimiento y oportunidades. La mujer le había enseñado a ver más allá de la nieve y las rocas, a leer los signos que la naturaleza dejaba y a aprender de ellos sin apresurarse ni temer. Al llegar a la cueva, comenzaron a preparar la cena juntos. La mujer enseñó a Marcos a encender el fuego de manera más eficiente, usando ramas pequeñas y técnicas que requerían paciencia y precisión. Mientras el fuego crepitaba, ella le mostró cómo preparar un plato sencillo con los alimentos que tenían, explicando cada paso y cada ingrediente. Marcos sentía que cada acción estaba impregnada de significado, que no se trataba solo de cocinar, sino de aprender a respetar el tiempo, los recursos y la importancia de hacer las cosas con atención. Después de la cena, la mujer le enseñó algunas canciones tradicionales de su comunidad, cantadas suavemente mientras el fuego iluminaba la cueva. Marcos escuchaba, fascinado por la manera en que las palabras y melodías transmitían historias, recuerdos y emociones profundas. La música no era solo entretenimiento, era una manera de conectar con el pasado, de recordar a quienes habían vivido antes y de valorar cada momento presente. Marcos se dio cuenta de que cada aspecto de la vida de la mujer estaba lleno de propósito, desde la preparación del fuego hasta la forma en que se contaban historias y canciones. Más tarde, mientras la noche caía lentamente, la mujer lo llevó a un rincón de la cueva donde había dibujado símbolos y figuras en la roca. Le explicó que cada dibujo tenía un significado, recordaban eventos importantes, enseñaban lecciones y servían como guía para quienes visitaban la montaña.
Marcos observaba cada trazo con atención, comprendiendo que la cueva no solo era un refugio físico, sino también un lugar lleno de historia, conocimiento y cultura. La mujer lo estaba invitando a aprender no solo sobre la supervivencia, sino sobre la vida misma, sobre cómo mantener vivos los recuerdos y las enseñanzas a través del tiempo. Esa noche, mientras Marcos se preparaba para dormir, reflexionó sobre todo lo que había aprendido en los últimos días. Cada paseo, cada conversación, cada enseñanza había cambiado su forma de ver la montaña, la vida y la relación con quienes nos rodean. La mujer apache no solo le había enseñado a sobrevivir en la nieve y el frío, le había mostrado un camino para vivir con atención, paciencia y respeto. Marcos comprendió que su encuentro con ella no era casual. La tormenta que lo había obligado a buscar refugio lo había llevado a alguien capaz de abrirle los ojos a un mundo que jamás habría imaginado. Antes de cerrar los ojos, Marcos pensó en lo diferente que era esta experiencia comparada con cualquier otra aventura que hubiera vivido. La montaña había pasado de ser un desafío físico a convertirse en una maestra silenciosa, y la mujer era su intérprete, enseñándole a comprender cada señal, cada detalle y cada lección que el entorno ofrecía. La combinación de la naturaleza, la experiencia y la presencia humana estaba transformando su manera de pensar, sentir y actuar. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente fuera de la cueva, Marcos se durmió con la certeza de que su vida había cambiado para siempre y que aún quedaban muchas lecciones por descubrir. La mañana llegó tranquila, con un sol suave que iluminaba la nieve como si estuviera cubierta de pequeñas joyas. Marcos despertó con una sensación diferente, había algo en el aire que le hacía notar que su tiempo en la cueva estaba llegando a un punto decisivo. Miró a la mujer apache, que ya estaba despierta, ocupándose del fuego y preparando un desayuno sencillo. Cada gesto suyo era familiar y reconfortante. Después de tantos días juntos, Marcos se sentía en paz allí. Pero también sabía que el regreso al mundo exterior era inevitable. La montaña le había dado lecciones, pero el tiempo que había pasado en la cueva debía convertirse en un recuerdo y una guía para su vida futura. Después del desayuno, la mujer le propuso una caminata hacia un lugar especial, un punto en la montaña donde podía verse todo el valle y la extensión de los picos nevados. Mientras caminaban, ella le habló sobre la importancia de la despedida y de llevar consigo lo aprendido, no solo en conocimientos prácticos, sino también en experiencias y emociones. Marcos escuchaba atentamente, comprendiendo que aquel viaje había sido mucho más que una aventura. Había sido un aprendizaje profundo sobre la vida, la paciencia y la conexión con la naturaleza y con otras personas. Llegaron al punto que la mujer le había indicado, un lugar tranquilo y elevado desde donde se podía observar la montaña en toda su majestuosidad. El viento soplaba suavemente, y la nieve crujía bajo sus pies. Marcos contempló el paisaje con atención, sintiendo una mezcla de gratitud y nostalgia. La mujer le explicó que cada lugar de la montaña tenía su historia, sus secretos y sus lecciones. Cada roca, cada árbol y cada corriente de agua ofrecían información si uno estaba dispuesto a observar y aprender. Marcos comprendió que había estado rodeado de enseñanzas todo el tiempo, y que la mujer había sido su guía silenciosa en cada paso del camino. Durante la caminata de regreso, Marcos comenzó a hablar sobre lo que había sentido durante su estancia en la cueva. Expresó su admiración por la mujer, su respeto por la montaña y el profundo cambio que había sentido en su forma de ver la vida. La mujer escuchaba, asintiendo con calma, mostrando satisfacción por su progreso, pero también recordándole que la verdadera lección no estaba en palabras, sino en la forma en que él aplicara lo aprendido en su vida diaria. Marcos comprendió que no solo había aprendido a moverse y sobrevivir en la montaña, sino también a observar, reflexionar y valorar cada momento. Al regresar a la cueva, comenzaron a preparar la comida por última vez juntos. Cada acción estaba cargada de significado: colocar leña, preparar los ingredientes y encender el fuego con cuidado. Marcos se dio cuenta de que estos actos sencillos habían adquirido un nuevo valor. Ya no eran tareas cotidianas, eran oportunidades para practicar paciencia, concentración y respeto por los recursos disponibles.
La mujer le enseñó a ver lo cotidiano como un espacio de aprendizaje, y Marcos comprendió que esta era una de las lecciones más importantes de todas. Después de comer, la mujer le enseñó algunos rituales de gratitud que ella practicaba. Marcos aprendió a agradecer por la comida, por el refugio y por la compañía, entendiendo que la gratitud era una forma de conectar con la vida y con la naturaleza. Cada gesto era sencillo, pero profundo, y Marcos sintió que estas pequeñas prácticas le ofrecían una perspectiva nueva sobre cómo enfrentar los desafíos diarios. La montaña y la mujer le habían enseñado que incluso los detalles más simples podían tener un significado profundo si uno prestaba atención. La tarde pasó lentamente, y la luz del sol comenzaba a suavizarse, reflejando tonos dorados sobre la nieve. Marcos sabía que pronto tendría que partir, y sentía una mezcla de emociones, gratitud, respeto, nostalgia y una curiosidad silenciosa sobre cómo aplicaría todo lo aprendido fuera de la cueva. La mujer, notando su silencio, le habló sobre la importancia de la decisión y de cómo enfrentar el regreso con conciencia y calma. Cada palabra suya parecía recordarle que la verdadera aventura no terminaba en la montaña, sino que continuaba en la vida cotidiana, con todas sus sorpresas y desafíos. Antes de partir, la mujer le mostró un pequeño amuleto que había encontrado años atrás, un objeto sencillo que ella utilizaba como recordatorio de sus aprendizajes y de su conexión con la montaña. Le explicó a Marcos que podía llevarlo consigo como símbolo de todo lo que había experimentado, la paciencia, la observación, la gratitud y la resiliencia. Marcos lo aceptó con respeto, sintiendo que aquel objeto representaba no solo su tiempo en la cueva, sino también el vínculo que se había creado entre ellos, una conexión basada en aprendizaje, respeto y humanidad. Marcos comenzó a preparar su regreso al mundo exterior. La mujer lo ayudó a revisar su mochila, asegurándose de que llevaba lo esencial, y le dio consejos finales sobre cómo aplicar lo aprendido fuera de la montaña. Cada palabra de despedida era un recordatorio de la importancia de mantener la calma, observar con atención y actuar con respeto y paciencia. Marcos comprendió que estas enseñanzas serían útiles no solo en la naturaleza, sino también en la vida cotidiana, en cada decisión y en cada relación que tuviera. Antes de salir de la cueva, Marcos miró alrededor una última vez. Cada rincón le parecía lleno de historia y significado, las piedras, los dibujos en la pared, los utensilios y la disposición de cada objeto. La cueva había dejado una huella profunda en él, no solo como refugio físico, sino como espacio de aprendizaje, reflexión y conexión. La mujer apache, observándolo, parecía transmitir con su mirada una mezcla de orgullo y serenidad, como si supiera que Marcos estaba listo para continuar su camino fuera de la montaña. La caminata de regreso fue tranquila. Marcos sentía la nieve crujir bajo sus pies y el sol calentar suavemente su rostro. Cada paso era un recordatorio de lo que había aprendido, a observar, a respetar y a valorar cada detalle. La montaña parecía despedirse de él con un silencio lleno de significado, y Marcos comprendió que aunque se alejaba físicamente, las lecciones y la experiencia lo acompañarían para siempre. La tormenta que lo había llevado hasta allí ya no era un obstáculo, había sido la puerta hacia un mundo de aprendizaje y transformación. Al llegar a la base de la montaña, Marcos se detuvo una última vez para mirar hacia arriba, hacia la cueva que había sido su refugio y su escuela. Sintió gratitud por la mujer, por la montaña y por la experiencia que había vivido. Aunque sabía que la vida cotidiana esperaba afuera, llevaba consigo algo invaluable, la capacidad de observar, aprender y adaptarse, y la certeza de que los desafíos podían convertirse en oportunidades de crecimiento. La mujer lo despidió con una sonrisa y un gesto de mano, recordándole que siempre podía regresar si necesitaba orientación o calma. Marcos asintió, sabiendo que esa despedida no era un adiós, sino un hasta luego. En los días siguientes, mientras regresaba a la civilización, Marcos reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Cada acción cotidiana adquiría un nuevo significado, preparar su comida, organizar sus pertenencias y observar su entorno. Las enseñanzas de la mujer y de la montaña se habían convertido en herramientas para enfrentar la vida con paciencia, atención y respeto.
La experiencia lo había cambiado de manera profunda, ya no solo era un excursionista o un viajero, sino alguien que comprendía la importancia de la conexión con la naturaleza y con quienes lo rodeaban. Aunque la cueva y la mujer apache quedaban atrás, Marco sentía que el vínculo creado permanecía en él. Cada recuerdo, cada lección y cada detalle observado durante su estancia eran ahora parte de su vida, y la experiencia se había transformado en un capítulo fundamental de su historia personal. La montaña le había enseñado resiliencia y observación, la mujer, paciencia, gratitud y respeto. Juntas, estas enseñanzas se convirtieron en una guía que lo acompañaría para siempre, recordándole que incluso los desafíos más inesperados pueden traer regalos y aprendizajes que cambian la vida.